En este video vamos a realizar la conexión de un sistema de fuerza motriz. En este caso es para dos bombas que van a trabajar de manera independiente, ¿no? Que van a tener en común una única protección. En este caso, un guardamotor. Lo que hay que tener presente en este sistema, que se utiliza con una sola protección, es que las bombas tienen que ser de la misma potencia o capacidad, para que la regulación del guardamotor sea igual para ambas. Eso es lo único que hay que tener presente en este sistema. Me podrán decir, pero ¿se puede utilizar independientemente un guardamotor para cada contactor? Sí, se puede hacer, o se puede poner un relevo térmico para cada máquina o bomba. Nosotros vamos a hacer como ejemplo este conexionado de fuerza motriz. Bueno, vamos a mencionar un poquito antes de comenzar. Tenemos este dispositivo. Muchos de ustedes ya los conocen. Es un contactor que se encarga de la maniobra, ¿no?, de la máquina. Vamos a mencionar que los bornes que vamos a utilizar, o los bornes de potencia o de fuerza motriz, son los contactos 1, 3 y 5 como entrada, y los contactos de salida son 2, 4 y 6. Para ambos contactores igual. La corriente de trabajo es de 24 volts, es la tensión para que este contactor funcione. Puede trabajar en frecuencia de 50 o 60 Hz. Eso va a depender de la región en donde se encuentre. Vamos a mencionar algo muy por arriba. El contacto o borne de conexión 13 y 14 es el encargado, o es un contacto auxiliar para la parte de automatización y control. Que en este momento eso no vamos a ver porque hay videos anteriores que trata sobre automatismo. Bueno, la corriente nominal que soporta cada borne en este contactor es de 25 amperes. También tenemos este elemento de protección, que es un diferencial que se encarga de proteger a las personas contra contacto directo e indirecto, que va a proteger el sistema, ¿no? También tenemos el guardamotor. El guardamotor se encarga de proteger contra sobrecorriente o corriente de cortocircuito. Se encarga de proteger a la máquina directamente. Tiene una regulación. Esta regulación es para el seteo de la máquina. Por eso es necesario que las dos máquinas o las dos bombas sean de la misma capacidad. Bueno, vamos a realizar la conexión. La tensión que vamos a utilizar es una tensión monofásica de 220 volts de corriente alterna, ¿no? Ahora ustedes me preguntarán por qué no puse el color neutro o el color normalizado. No lo puse porque eso va a depender en la región eso va a depender de la región en donde ustedes se encuentren. Si manejan la norma ANSI o están bajo la norma ANSI, van a tener el color blanco. Si están bajo la norma IEC o la norma europea, van a tener el color azul o celeste. Bueno, eso se lo dejo para ustedes. Ustedes verán en qué lugar se encuentran. Pero yo no los puse porque lo usé con color negro. Bueno, vamos a hacer la conexión. Vamos a empezar conectando aguas abajo o la salida del diferencial. De la salida del diferencial conectamos al borne 1 del guardamotor. Conectamos al borne 1 y de la salida conectamos el cable 2 al contacto de entrada del guardamotor, que es el contacto 5. Bien, tengo el contacto 5.
Bueno, si se fijan, tenemos acá la alimentación, ingresa, sale y se conecta por la parte superior al contacto 1 y 5. Ahora lo que vamos a hacer acá es, vamos a realizar este puente donde del contacto 5 va a salir por el 6 y va a volver a ingresar por el 3 para luego salir por el 4. Entonces conectamos por el contacto 6, ingresamos por el 3, si nos fijamos tenemos de esta manera. ¿Por qué hacemos esta conexión de esta manera? ¿Por qué? Porque el guardamotor está preparado para tensiones trifásicas, para máquinas trifásicas. Y nosotros vamos a operar con una máquina monofásica o con una tensión monofásica. Entonces, para que los bimetales o los contactos que están internamente en el guardamotor trabajen de forma homogénea, o la corriente que circula por el sistema trabaje de manera homogénea por los 3 contactos bimetálicos, entonces es necesario realizar este conexionado. Ahora, ustedes me pueden decir, ¿pero hace falta? Sí, hace falta hacerlo, si no, trabaja de la misma manera. Igualmente actúa la protección si no le pones este cable. Pero se recomienda hacerlo de esta manera. Entonces lo que hacemos ahora es conectar el contactor. Entonces para conectar yo voy a utilizar el borne 1 y 5. Entonces lo que hago es un puente en el 1, 1 y 1, y le pongo el cable de alimentación. Bien. Cable 1. Y ahora conectamos el cable 5 a 5. Conectamos al contacto 5 a 5 y ponemos el cable de alimentación. Yo lo hice sin terminal, ustedes si tienen que hacer, háganlo con terminal. Esto es a modo de ejemplo nada más. Bien, si ustedes se fijan acá, tenemos la conexión. Ingresa la alimentación por el borne 3 y 3, la alimentación por 5 y 5. Y lo que hacemos ahora es conectar en la salida de la alimentación del guardamotor, contacto 2 y 4. Entonces conectamos en este contacto 2 y 4. Bien. Tenemos conectados los contactos 2 y 4. Si se fijan, esto es la conexión de un sistema de fuerza motriz para 2 bombas de agua, ¿no? Conectamos la protección y distribuimos en la parte superior. Tenemos una llave trifásica. Ahora, si este sistema hubiese sido trifásico, hubiésemos conectado de esta manera, donde tenemos los 3 polos de conexión, borne 1, 3 y 5,
donde entrarían las 3 líneas en cada uno de los bornes. Pero como es monofásico, nosotros conectamos de esta manera. Si nos fijamos, dejamos un borne libre. El borne 3 queda libre en el contactor. Pero si nosotros deseamos, podemos hacer el mismo conexionado que hicimos en el guardamotor. Pero por motivo de que no sea muy engorroso, no lo hago. Eso se lo dejo para ustedes. Vamos a hacer una prueba a ver cómo funciona este sistema. Bueno, vamos a poner esto acá abajo. Tenemos 2 lámparas que vamos a poner de ejemplo. 2 lámparas incandescentes o cargas resistiva. Vamos a conectar en el borne 2. Conectamos borne 2, que es la salida del contactor KM2. Este contactor KM2 conectamos agarro bien esto. Bien. Lo tenemos conectado acá, la lámpara. Hacemos exactamente lo mismo con esto. Conectamos la línea o la fase en el contacto 2. Y conectamos el cable neutro, cable celeste. Bien, tenemos las 2 cargas que van a simular los motores. Bueno, vamos a conectar la línea de alimentación. Dijimos que era de 220 volts. Vamos a medir, a ver si es cierto. Bueno, tenemos 215, 216. Corriente alterna. Levantamos el diferencial. ¿No? Activamos el guardamotor. Y si nos fijamos, tenemos alimentación acá, arriba del contactor KM1. Y tenemos alimentación en el KM2 acá. Pero el sistema no funciona. ¿Por qué no funciona el sistema? Porque este sistema de fuerza motriz lo único que hace es manejar las cargas que pasan por los contactos de maniobra, por los contactos ya mencionados 1, 3 y 5, y no funciona. ¿Tá? Si yo no presiono de forma manual, el sistema de fuerza no funciona. Para que funcione este sistema es necesario automatizar. ¿Tá? Es necesario que este sistema se automatice. ¿Y cómo lo automatizo? Por medio de las bobinas que tiene ya mencionada A1 y A2. Y por medio de los contactos auxiliares 13 y 14. Este es el sistema de fuerza motriz que le quería mostrar para que vean cómo se conecta. Estas 2 lámparas simulan la máquina, que es exactamente lo mismo. En el próximo video lo que vamos a realizar es la automatización para estas 2 máquinas con un mismo guardamotor. Bueno, también se le puede agregar las señales de presencia y de tensión, pero en este video no entra esto. Únicamente le quería explicar esto. Bueno, si les gustó el video, suscríbanse al canal y activen la campanita. Hasta luego.